Buenas noches, América. Terminó el Foro de Doha 2019, un espacio de diálogo que durante 2 días ha reunido aquí en la capital de Qatar a unos 250 oradores de más de 100 países. Este espacio de conversación y análisis sobre los temas de la agenda global, al que NTN24 ha sido invitado, ha contado con el apoyo y la financiación del emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, quien en sus palabras de apertura citó ante los más de 4.000 asistentes la pobreza, la ocupación de tierras o el cambio climático como algunos de los principales problemas que hoy enfrenta el planeta y que son también muy reales en América Latina. Bajo el lema Reimaginar la gobernanza en un mundo multipolar, en este evento de 2 días han participado decisores y expertos internacionales quienes debatieron sobre estos retos globales y las soluciones prácticas que proponen. Entre los mandatarios presentes en la apertura estuvieron los presidentes de Ruanda, Armenia y El Salvador, entre otros, así como primeros ministros o vicepresidentes como el de Ecuador. En este programa especial de Cuestión de Poder, hoy les invitamos a que nos acompañen desde Qatar en 2 entrevistas exclusivas con las voces latinoamericanas que han representado a nuestro continente en este foro internacional. El presidente Nayib Bukele y el vicepresidente ecuatoriano Otto Sonnenholzner. Son las 4 de la mañana aquí en Doha, las 7 en Ciudad de México, las 8 en la costa este de Estados Unidos, Bogotá y Quito, y las 10 en Montevideo, Buenos Aires y Santiago. Y esto es una edición especial de Cuestión de Poder. Bienvenidos. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Bienvenidos. La noche fresca, aunque no mucho, aquí en Qatar, el día en que les invitamos a acompañarnos en esta edición especial de Cuestión de Poder. El presidente Nayib Bukele es uno de los presidentes con más popularidad de la región. La última encuesta le da un 90% de apoyo entre los ciudadanos de El Salvador. Acaba de aprobar los presupuestos, algo que parece insólito, aunque entre dentro de lo que se espera normal en un gobierno. Y Bukele ha estado 3 semanas fuera, haciendo una gira internacional. Nosotros conversamos en este foro internacional con él sobre diversos aspectos. El primero, esa política internacional que busca inversiones para El Salvador. Y en una segunda parte, también cuestiones internas y de relación con Estados Unidos. Esta es nuestra conversación con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Presidente Bukele, gracias por estar en NTN24. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los amigos que nos ven. Acaba de una gira de semanas que le ha llevado a Japón, a China, Qatar. ¿Qué balance hace? Bueno, la verdad es que son 3 semanas en una gira en Asia, como tú ya dijiste, los países, ha sido muy fructífera. La primera parada fue en Japón. Japón ha sido un socio de El Salvador por muchas décadas. Hay una inversión muy grande que están haciendo en infraestructura en nuestro país. Estamos construyendo una inversión vial con financiamiento japonés y ahora hay un compromiso de parte del gobierno de Japón de reactivar nuestro puerto de la parte oriental del país, el puerto de la Unión, y de reactivar una zona que ha estado deprimida económicamente durante mucho tiempo y ahora vamos a tener apoyo de Japón para reactivarla. Luego fuimos a China, nos reunimos en Japón con el primer ministro Shinzo Abe, luego en China nos reunimos con el presidente Xi Jinping y nos dio una cooperación muy grande con la que vamos a hacer mega obras de infraestructura. Y luego vinimos aquí a Qatar, a Doha, en donde no solo por la participación en el foro, sino también nos reunimos con el emir, nos reunimos con el primer ministro, nos reunimos con el ministro de Energía, para ver posibles inversiones qataríes allá en El Salvador. Y luego vamos de regreso a El Salvador a cerrar el año. ¿Qué le ofrece Qatar a El Salvador? Bueno, muchísimas cosas. La verdad es que es una relación que no ha explorado todo su potencial. La relación con Qatar inició en el 2006, hace 13 años. Pero en los últimos 13 años las inversiones en El Salvador han sido prácticamente cero y las exportaciones de El Salvador a Qatar... Si no ha empleado esa inversión es porque algo le preocupa de El Salvador. No. ¿Le preocupa la violencia? ¿Le preocupa... Bueno, le hemos bajado 60% en estos 6 meses que hemos estado en el gobierno. Siempre sigue siendo un país violento en términos internacionales, pero 60% menos violento de lo que era hace 6 meses. Aparte de eso... yo creo que más bien El Salvador no solo, claro, tiene problemas como la mayoría de países latinoamericanos, pero más que eso creo que El Salvador no exploró nunca su potencial internacional. Es decir,
Fuimos a Japón y nos dice el primer ministro de Japón, es el primer presidente que viene en 14 años, cuando hay una gran relación con Japón. Dentro de El Salvador hay gente que le puede decir, oiga, 3 semanas fuera del país hace que usted no esté pendiente de las cosas del día a día y está más pendiente de la agenda internacional. Bueno, no tendré redes sociales porque yo he estado conectado en El Salvador todo el tiempo, incluso ayer, hoy me tuve que dormir a las 4 de la mañana porque estuvimos siguiendo de cerca la aprobación del presupuesto 2020. ¿Pero se puede dirigir un país, presidir un país por redes sociales? No todo el tiempo, pero sí se puede ocupar la tecnología para estar 3 semanas afuera, conseguir cosas importantes afuera, como las que te he mencionado, y tener logros en El Salvador. Nosotros no tenemos una mayoría en el Congreso. Nuestras elecciones legislativas son hasta dentro de un año y pico. Y sin embargo, ayer logramos que la oposición en El Salvador aprobara nuestro presupuesto para el próximo año, con mucha presión en redes sociales, mucha presión de la población, mucha presión de muchos actores importantes en el país. Y cuando tú ves, pocos gobiernos en El Salvador han logrado aprobar su presupuesto antes de que termine el año, y nosotros lo logramos, y lo logramos teniendo ya 2 semanas y media fuera. Ahora, si regresamos al país sin nada, el presidente anterior, por ejemplo, pasaba en Cuba 20 veces al año y nunca trajo nada de Cuba, por lo menos nada relevante. Nosotros sí, salimos 3 semanas del país, pero hemos estado informando a la población de cada reunión, enviamos los videos, enviamos las fotografías, hay prensa salvadoreña aquí con nosotros. Entonces, es decir, la población de Salvador está enterada de lo que estamos haciendo acá, vamos con las manos llenas y hemos tenido logros importantes en El Salvador en términos de seguridad, en términos económicos, en términos de la aprobación del presupuesto, en términos de consensos que se han logrado en el país, y además hemos rotado el gabinete. En las reuniones que tuvimos en Japón fue parte del gabinete. Los que fueron a Japón no fueron a China, y los que fueron a China no están aquí en Qatar. Hemos tratado de rotar el gabinete porque hay reuniones importantes con el gabinete aquí, pero tiene que estar la mayoría del gabinete en El Salvador para poder gobernar. Yo creo que lo hemos hecho, hemos manejado bien el balance entre salir a conseguir cosas importantes para el país y gobernar el país. Creo que no hay quejas. El 3 de diciembre usted se reunió con Xi Jinping, sí, y invitó a China a invertir. Correcto. Una de las grandes denuncias que tienen las inversiones chinas en países fuera de China, en otros países, es que no respetan los derechos humanos, los derechos de los trabajadores, y no respetan el medio ambiente. Usted acaba de recibir una cooperación inmensa, describe, que le va a permitir llevar a cabo esas infraestructuras. Correcto. ¿Cómo garantiza que esa inversión va a respetar los derechos de los trabajadores, los derechos humanos y el medio ambiente? Bueno, 2 cosas. La primera es que yo sé que ha habido casos que se exponen de préstamos que no se pudieron pagar de algunos países, etcétera. En el caso de El Salvador no pasa nada de eso, en primer lugar porque la cooperación es 100% no reembolsable. Es decir, lo que China le otorgó a El Salvador para hacer todas estas infraestructuras no son préstamos, no tenemos que pagar por ellas, es una cooperación de ayuda, así como lo recibimos de Estados Unidos, de la Unión Europea. Ayer la Unión Europea nos otorgó 22 millones de euros para nuestro plan de seguridad, por ejemplo. Esa cooperación de la Unión Europea no es una deuda, no llevan ningún compromiso más que ejecutarlo como la Unión Europea espera que lo ejecutemos, con eficiencia, con eficacia, etc. Entonces, nosotros recibimos cooperación de Estados Unidos. ¿Pero usted va a manejar esa cooperación sin injerencia china? No. En el caso de la construcción de infraestructuras, ellos van a construir las infraestructuras, no nosotros. ¿Y cómo va a garantizar que esos trabajadores...? Bueno, porque El Salvador tiene leyes. Es decir, tú no puedes... Si tú vas a invertir en El Salvador y vas a poner un restaurante, nosotros abrimos las puertas de la inversión extranjera. ¿Está dispuesta China a respetar esas leyes de El Salvador? Es que tiene que hacerlo. Es como lo que te digo. Nosotros queremos la inversión extranjera. De China, de Estados Unidos, de Japón. Déjame contestar. Sí, pero le decía esto porque en otros países también hay leyes, también hay normativas internas, y China no las ha respetado. Pero tendrías que preguntarle a los líderes de esos países. En El Salvador, nosotros estamos abiertos a la inversión. Hemos hablado con inversionistas de todos lados. Nos reunimos con inversionistas japoneses, nos reunimos con inversionistas chinos, nos hemos reunido aquí con el gobierno porque es diferente la inversión desde Qatar. Nos hemos reunido con la Cámara de Comercio de Estados Unidos para inversionistas de Estados Unidos. Hace poco se anunció, se anunciará cuando yo regrese, pero ya tenemos la primicia, una inversión de 1.020 millones de dólares de una empresa estadounidense en una planta de energía, de gas natural en el puerto de Acajutla. Es la inversión más grande de infraestructura unitaria que se ha hecho en el país en la historia. Es una inversión de Estados Unidos.
nosotros estamos abiertos a la inversión, de todos lados, de Qatar, de la India, de donde sea, de España, de Francia. De hecho, tenemos muchas inversiones europeas en El Salvador. Pero todas tienen que respetar las leyes, todas tienen que pagar impuestos, todas tienen que respetar las leyes laborales, todas tienen que respetar las leyes medioambientales. Es decir, si van a construir una biblioteca, pues obviamente tiene que tener los permisos de construcción, tiene que pasar los planos para aprobación. No hay diferencia en la cooperación china con la cooperación japonesa, con la cooperación de la Unión Europea. Para nosotros es cooperación. Y si hay inversión, igual hay inversión, pero tienes que respetar las leyes del país al que vas. ¿Qué le ha ofrecido usted a China? Porque a ojos de espectador externo alguien diría, oiga, nadie da plata gratis. No es gratis, sino que simplemente es una cooperación. Nosotros tenemos meses de estar negociando esta cooperación. Y básicamente lo que firmamos fue una declaración conjunta en donde está la cooperación, están incluso los proyectos en los que se va a invertir la cooperación uno por uno detallados. Y ahí están los compromisos de la parte salvadoreña. ¿Qué le pide China? Bueno, el compromiso principal es el reconocimiento de China como del principio de una sola China, lo que ellos piden a cualquier país con el que abren relaciones. Las relaciones no las abrieron con nosotros, ya estaban abiertas. Pero creo que empezamos con una relación no tan fuerte y tuvimos conversaciones hasta que llegamos al punto donde fortalecimos las relaciones y China, como un gesto por haber fortalecido esas relaciones, otorgó esa cooperación no reembolsable. Ahora, para nosotros es mucho dinero, muchísimo dinero, pero para China, es decir, para ellos no es tanto como puede ser para nosotros. Para ellos probablemente vale más nuestra posición diplomática que para lo que pudiera valer para ellos la cantidad de dinero que están aportando. Para nosotros, esa cantidad de dinero no solo va a generar infraestructuras básicas e importantes para el país, sino que además va a desarrollar el turismo, va a desarrollar la cultura, va a desarrollar la economía. Y son infraestructuras necesarias en el mejor de los casos y en el peor de los casos son excelentes, si no son necesarias. El principal socio de El Salvador, usted lo ha dicho, comercial y por en todo sentido Estados Unidos. Es Estados Unidos. Estados Unidos ha expresado reiteradamente la preocupación por el avance de la influencia de China en América Latina. ¿Usted se coordinó con Estados Unidos? No sé si la palabra sería, ¿le pidió permiso para poder avanzar en estas cooperaciones? Bueno, no tenemos que pedir permiso, pero lo que sí, Estados Unidos está informado de nuestra gira, lo sabía desde antes. Incluso... ¿Cuál fue la respuesta? Bueno, yo creo que la respuesta la dijo Pompeo en una conferencia que dio en Kentucky, y él lo dijo textualmente. Él dijo, nosotros hemos alertado a nuestros aliados sobre las relaciones con China, sin embargo nosotros no le damos órdenes de lo que tienen que hacer, lo dijo Pompeo. Dijo, por ejemplo, el presidente de El Salvador, nosotros le hemos explicado, pero él tiene totalmente libertad de decidir cómo se conduce sus reuniones internacionales y nosotros respetamos esas decisiones. Eso lo dijo Pompeo, el top diplomático de Estados Unidos, arriba de él solo está Trump. Y él lo dijo, ellos nos dijeron su opinión sobre la inversión china, pero como él lo mismo lo dijo, ellos respetan totalmente la forma en la que nosotros conducimos nuestras relaciones. Nosotros somos un país, para nosotros la principal relación va a ser Estados Unidos siempre. ¿Por qué? No porque yo diga o porque yo quiera, sino porque un tercio de nuestra población está en Estados Unidos, nuestra moneda es el dólar, el país al que más exportamos es Estados Unidos, el país del que más importamos es Estados Unidos. Es decir, la cooperación que recibimos Estados Unidos es muy grande. Para nosotros Estados Unidos es un país más que vital, es nuestro amigo, nuestro aliado, nuestro socio, pero vamos a tener otras relaciones con otros países. ¿No teme que haya podido incomodar a Estados Unidos y que pueden tomar alguna decisión que...? Pues Pompeo dijo que no. Cuccinelli ayer o antier me mencionó de nuevo que uno de sus mejores socios en la región era el presidente de El Salvador, textualmente lo dijo. Es el director de Homeland Security, es el secretario de Homeland Security. Y creo que nuestra relación con Estados Unidos se va a seguir fortaleciendo. De hecho, ojo, la relación con Estados Unidos estaba muy dañada cuando nosotros llegamos. La fortalecimos, habían quitado la ayuda a El Salvador, ya la restablecieron. Estaba la amenaza que la gente con TPS iba a ser expulsada en enero. Ya se corrigió eso y nos han dado 1 año a todos y 2 años solo para los salvadoreños. Se han restablecido las alianzas comerciales, hay más inversión. La organización gubernamental de inversión, OPIC, que es el Banco de Fomento de Inversiones en el Exterior de Estados Unidos,
le acaba de prestar $300 millones a esta inversión que te digo que va a llegar a El Salvador. Ahora hay una delegación pagada por el gobierno de Estados Unidos de El Salvador en California y luego irá a Hawái para tomar experiencias para poder desarrollar nuestro surf. Tenemos de las mejores playas para surfear del mundo. ¿Usted surfea? No surfea. No, pero sí tenemos las mejores playas para surfear del mundo y tenemos el apoyo de los Estados Unidos en ese proyecto. Yo creo que para nosotros, y no solo lo tengo claro yo, lo tiene claro el pueblo salvadoreño, lo tiene claro todo el gabinete y el gobierno, las relaciones número 1, 2 y 3 es Estados Unidos. ¿Se siente cómodo con la política Pero migratoria? luego vendrá 4, 5, 6, si estemos Europa, China, Japón, Corea, el mismo Latinoamérica, México nos ha dado una cooperación de $30 millones para mejorar nuestro agro, nos la dio el presidente López Obrador. Es decir, nosotros no estamos para ser enemigos, estamos para ser amigos. Continuamos, gracias por acompañarnos en esta edición especial de Cuestión de Poder. Escuchábamos antes de irnos a la pausa a Nayib Bukele. No fue lo único que hablamos con él. También abordamos, como les contaba, la política migratoria de Estados Unidos y cómo ve la región. Y también le preguntamos por Venezuela, que por cierto, se van a sorprender, tiene una recomendación muy especial para los venezolanos. El amigo 1, 2 y 3 es Estados Unidos, sí. Pero esta administración tiene una política migratoria agresiva y muy restrictiva con la inmigración. Claro. ¿Usted se siente cómodo con esa política migratoria? Pues yo creo que la pregunta no es que si estoy cómodo. Es una política que establece el gobierno de Estados Unidos y nosotros tenemos que lidiar con ello. ¿Qué estamos haciendo? Te voy a dar un ejemplo. 200.000 salvadoreños estaban amenazados con deportación en menos de un mes. Logramos, con meses de pláticas, tuve una reunión bilateral con el presidente Trump, se lo pedí directamente y logramos resolver ese tema. En el tema de la política migratoria, igual. Nosotros vamos a conseguir lo mejor para que podamos parar a los salvadoreños teniendo las mejores relaciones posibles con Estados Unidos. Hay gente en El Salvador, un pequeño grupo, que buscan que nosotros nos peleemos con Estados Unidos, porque la migración y porque tal. Y nosotros no vamos a conseguir nada peleando con Estados Unidos, ni siquiera tenemos el tamaño para pelear con Estados Unidos. Nosotros vamos a conseguirlo, las cosas, y hemos conseguido muchísimas, teniendo la mejor relación de amistad y de alianza y de socios con Estados Unidos, y eso es lo que hemos buscado. Ahora, ¿el 100% de cosas que hace el presidente de Estados Unidos nos gusta? No, pero es que él es el presidente de Estados Unidos, y él va a ver lo mejor para Estados Unidos. ¿Qué es lo que no le gusta? Bueno, no es que no me guste, sino que hay cosas que nosotros... usted acaba de decir que hay cosas que no le gustan. Bueno, ok. Hay cosas que nosotros pudiéramos quererlas distintas. Por ejemplo, a mí me gustaría que dijeran, bueno, hay visas para todos los salvadoreños, pero no lo van a hacer. Entonces, mejor vamos a conseguir lo que se puede conseguir. Conseguimos la extensión de los permisos de trabajo y de estadía para 200.000 salvadoreños y sus 200.000 hijos. Conseguimos el restablecimiento de la ayuda. Negociamos con ellos constantemente, se hacen proyectos en El Salvador. Hemos tenido visitas de casi todos los secretarios importantes que tienen que ver con temas importantes en El Salvador, como el secretario de Comercio, secretario de Estado, secretario del Departamento de Seguridad Nacional, etc. En todas las reuniones hemos logrado concesión de Estados Unidos. Incluso cuando hablamos de temas migratorios, logramos meter en la agenda migratoria de Estados Unidos que el principal, y lo pusimos ahí, el artículo, y eso fue firmado por el secretario McAleenan, que era el antecesor de Cuccinelli, y él mismo, firmado por el gobierno de Estados Unidos, de que el principal creador de migración es la falta de oportunidades y la inseguridad. Y por lo tanto Estados Unidos va a apoyarnos y nos está apoyando fuertemente en combatir la inseguridad y en generar oportunidades para reducir la migración. Ojo, que se ha reducido un 80% la migración. Esos no son datos nuestros, son datos de Estados Unidos. Se ha reducido un 80% de la migración irregular, como le llaman ellos, y forzada, como la llamo yo. Y digo forzada porque el 99% de la gente que migra de esta forma es porque se siente inseguro o porque no tiene oportunidades de nada, o ambas. Entonces tenemos que resolver esos problemas si queremos resolver el tema de la migración. Presidente Bukele, ¿toda esta buena relación que usted ha construido ha hecho que El Salvador se convierta en tercer país seguro, de facto? Bueno, el día de hoy no tenemos todavía ni un tan solo asilado en El Salvador. Y hemos dicho a Estados Unidos de que nosotros estamos dispuestos a colaborar. Nosotros somos un país que va a colaborar con Estados Unidos siempre y cuando tengamos las condiciones para colaborar. Entonces, para aceptar refugiados,
tenemos que tener las instalaciones para recibirlos, tenemos que tener la capacidad instalada para recibirlos. Al día de hoy no la tenemos. ¿Pero refugiados o personas migrantes que buscan asilo? Sí, es un refugio, ¿no? Nosotros estamos dispuestos a hacerlo, teniendo la capacidad instalada y teniendo las posibilidades para hacerlo. ¿Qué quiere decir tener la capacidad? Dijo usted recientemente en CBS que el país todavía no estaba preparado para procesar y atender esas solicitudes de asilo. Exacto, no estamos preparados para hacerlo, pero podemos prepararnos para hacerlo. ¿Qué necesita? Instalaciones, garantías. Nosotros no vamos a tener un campamento de tiendas de campaña, es decir, nosotros vamos a tener algo, si vamos a tener algo, vamos a tener algo que sea humano, digno, que respete las leyes internacionales y los derechos humanos. Pero estamos dispuestos a colaborar, siempre y cuando tengamos la capacidad instalada, y es lo que le hemos dicho a Estados Unidos, y está en el documento que firmamos con ellos, que ellos deben de ayudarnos a tener las capacidades instaladas para que nosotros podamos también colaborar, pero de una manera que respete los derechos humanos de las personas, que todos valemos lo mismo. Tengo que ir terminando. Le quiero preguntar por las protestas que están afectando a América Latina. Hemos visto protestas en Ecuador, en Bolivia, en Chile. ¿Por qué no hay en El Salvador? ¿Por qué no hay en El Salvador? No, quiero pedirle su opinión sobre estas protestas, que muchas de ellas tienen un sustrato de malestar con la clase política en general, no con un tipo de gobierno en particular. Yo creo que hemos visto, al principio, cuando habían protestas, la gente decía es contra una ideología. Luego en otro país hay protestas contra gobiernos de otra ideología. Y luego entonces empiezan a decir es por tal. Cuando tú ves que hay protestas en todos lados, en Chile, en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, bueno, en Venezuela es obvio, ¿verdad? Pero tienes en Nicaragua, en Honduras, en Colombia, incluso en países relativamente estables económicamente, como Chile, por ejemplo, y tenés estas masivas protestas, yo creo que habrán otros factores, definitivamente, pero el factor principal es un hartazgo de la clase política tradicional. El Salvador no tiene las condiciones de Chile, no tiene las condiciones probablemente ni de Colombia, y sin embargo en El Salvador no hay protestas grandes. Vas a ver protestas de 100 personas, de 200 personas por temas específicos, pero nunca va a ser una protesta grande. No, o sea, en nuestro gobierno tenemos 91% de aprobación, de acuerdo a Gallup. La encuesta se le hace 2 días o 3 días. Tenemos 91% de aprobación. La gente está contenta con el gobierno. No hemos resuelto todos los problemas, solo tenemos 6 meses, pero la gente sabe que estamos trabajando para resolverlos y que cada día El Salvador está un poquito mejor de lo que estaba antes. Por eso no hay protestas en El Salvador. Y yo diría que a mis colegas o a los gobiernos hermanos, vecinos, decirles de que lo importante para todo gobierno es que no se puede desconectar de su gente. Y yo sé que pueden haber intereses de otros gobiernos o injerencias de gente que hasta financia algunas cosas, pero no puedes centrarte en eso. Es decir, cuando las protestas son tan masivas, no puede venir solo de la injerencia de un país o del financiamiento de un país o tal, sino que, es más, Maduro dijo, nos amenazó públicamente en La Habana, dijo, a Bukele le va a llegar la brisa bolivariana, y lo que cayó fue Evo en Bolivia. Nosotros no llegó nunca la brisa. Y es porque el pueblo salvadoreño es decir, puede haber intento de un país como Venezuela de tratar del régimen de Maduro, de tratar de influir en la política en El Salvador, pero va a ser infructífero porque la población tiene un gobierno que no es perfecto, que no ha resuelto todos los problemas porque sería imposible, pero que está trabajando para que cada día El Salvador sea un poquito mejor, y la gente lo está viendo, tanto que sin tener una mayoría, ni siquiera una minoría en el Congreso, aprobamos ayer el presupuesto general de la Nación con amplia mayoría en el Congreso, y fue básicamente por la presión de la misma población que pedían que se aprobara el presupuesto del gobierno. Porque la gente quiere que continuemos trabajando, mejorando el país. Presidente, antes de terminar, usted expulsó a los diplomáticos del régimen de Maduro, de El Salvador. Sí. Pero el gobierno y el control del país está en manos de Nicolás Maduro, guste o no, es un hecho. Y las fronteras y las fuerzas de seguridad. ¿Cómo tiene hoy la relación El Salvador con Venezuela cuando no tiene diplomáticos? Nosotros expulsamos a los diplomáticos del régimen de Maduro por varias razones. La primera razón es porque queremos colaborar en nuestra pequeña colaboración con la región que está trabajando para que caiga ese régimen. ¿Por qué? Porque es nuestra Siria. Si el problema que está pasando en Venezuela se está expandiendo, hay millones de refugiados llegando a Panamá, a Colombia, a Ecuador. Es decir, nosotros no le conviene a ningún país de la región tener el régimen de Maduro ahí generando tanto problema en toda la región.
con donde tenés gente que trabaja y su salario es de $4 al mes. Es decir, es absurdo, es como un agujero negro. No le conviene a nadie, número uno. Número dos, los diplomáticos del régimen de Maduro estaban interfiriendo en la política salvadoreña como lo hacen en casi todos los lugares en los que están. Y eso es ilegal en El Salvador. No podés, tú sos un diplomático, tenés que velar por los intereses de tu país, puedes establecer relaciones comerciales, diplomáticas, políticas, pero no puedes meterte a patrocinar partidos políticos o a pagar campañas electorales, y ellos lo estaban haciendo. Entonces, nosotros dijimos, bueno, siendo coherentes con el hecho que no reconocemos a Maduro como un presidente legítimamente electo por los venezolanos, y es la realidad, y si tú encuestas a los venezolanos te van a decir que es la realidad. El 90% no quiere a Maduro ahí, ni siquiera los que se consideraban chavistas quieren a Maduro ahí. Entonces, siendo coherentes con eso y siendo coherentes con nuestros propios intereses como país, que no queremos un régimen metiendo sus tentáculos en nuestro país, pues los expulsamos. Si un salvadoreño tiene un problema hoy en Venezuela, ¿cómo lo soluciona usted? Bueno, nosotros tenemos, así como no tenemos relaciones con otros países, no las tenemos directamente con el régimen de Venezuela. Entiendo lo que tú decís de que ellos controlan el territorio, pero nosotros no vamos a ceder a eso. Y bueno, si hubiera un salvadoreño que tuviera un problema en Venezuela, pues créeme que todo el gobierno va a trabajar para resolver ese problema, y si lo tenemos que ir a traer, lo vamos a ir a traer. ¿Hay que aplicar más sanciones a Venezuela? Yo diría que hay que hacer un cerco más fuerte. Porque te voy a dar un ejemplo. La gente en Venezuela ha luchado mucho y yo los siento fatigados. Es decir, siento que el pueblo venezolano está cansado de tanto luchar, y debe ser cansante, pues. Es decir, han matado gente, te han golpeado, te han tirado gas lacrimógeno, estás viviendo con $4 al mes. Yo entiendo eso. Pero la libertad cuesta. Y yo siento, y yo pido disculpas si la gente dice, él no está aquí, no sabe el sufrimiento que vimos. Por eso mismo, yo creería que deberían ser más agresivos en votar al régimen. Convoquen elecciones, hagan las elecciones, que llegue la policía, que talen las urnas y peleen las urnas. Demuéstrenle al mundo que Venezuela está siendo, el pueblo venezolano está siendo golpeado por un dictador, y va a haber más apoyo todavía del que ya hay, que ya es mucho. Por menos diplomáticamente. Entonces yo creo que la chispa de la liberación del pueblo venezolano no va a venir de afuera. Nosotros hicimos algo y generó su momento, y Maduro dijo un par de disparates en La Habana, etc. Pero la chispa de una libertad real en Venezuela tiene que venir del pueblo venezolano. Nosotros, como salvadoreños, somos amigos del pueblo venezolano y vamos a apoyar al pueblo venezolano, no solo en su liberación, sino post-liberación, porque luego reconstruir ese país va a ser muy difícil. Nosotros no somos un país rico para financiar eso, pero tienen un pueblo hermano que está dispuesto a apoyarlos en su liberación y en su reconstrucción. Termino, pero quiero preguntarle por su ego. Hace minutos he visto que saludaba a otro primer ministro que estaba aquí en esta cumbre, y un tercero le ha presentado como el político más famoso de hoy. No es cierto, su popularidad está al 90%, usted maneja redes sociales directamente. ¿Usted cabe dentro de sí mismo con tanto elogio? No, él me dijo, usted es el político más famoso, y le dije, muy difícil que sea más famoso que Putin, Trump o Xi Jinping. Probablemente lo estaba haciendo como una especie de halago, chascarrillo, pues. Yo creo que es obvio que los líderes mundiales, pues el top 50 de los líderes mundiales está fuera de El Salvador, ¿no? Pero me imagino que lo hizo como una especie de decir algo amable, ¿no? Dígame su principal defecto. Soy muy impulsivo. De hecho, mucha de la gente que anda a la par mía a veces me tiene que detener. No pongas tal cosa o no digas tal cosa, sobre todo en las redes sociales. Pero también puede ser el ímpetu, ¿no? Yo creo que casi todo defecto humano se puede convertir en virtud si se trabaja, o se puede convertir en un defecto muy grave si no se trabaja, ¿no? Pero bueno, tal vez mi defecto más grande es ese, tal vez que soy muy impulsivo. Presidente Bukele, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la entrevista. Continuamos en esta edición especial de Cuestión de Poder desde la capital de Qatar, en Doha. Aquí ha acudido también, en representación de América Latina, el vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner. Con él conversamos sobre los retos del país, sobre esos fatídicos hechos
del pasado octubre que pusieron en jaque al gobierno de Lenín Moreno y cómo ve la región. También Venezuela. Vicepresidente Sonnenholzener, gracias por estar en TN24. Buenas noches. Un gusto, Gustavo. Gracias por la entrevista. Acaba de cumplir un año como vicepresidente. ¿Qué balance hace? Bueno, mira, te lo digo como lo he dicho siempre, ¿no? Yo creo que al principio pensé para mí, yo no vengo de la política, que esto era un sacrificio importante, pues dejar la familia, dejar el trabajo. Pero te digo un año después que lo que siento es un gran honor de servir a mi país. De verdad te lo digo y eso te lo confirmo en que lo que me he dedicado a hacer es a trabajar, a avanzar, a hacer que las cosas pasen, a dar ejemplo de muchas cosas que en la política tal vez no son populares, pero sí son necesarias, la austeridad, la verdad. Creo que ese camino es el camino que he transitado y en ese sentido estoy contento, estoy tranquilo. ¿Cuál ha sido el peor momento de estos 12 meses? No, pues, ¿para qué preguntar? Lo que vimos en octubre en Ecuador fue muy duro. Creo que fue un paso importante el encontrar el mecanismo para la paz a través del diálogo, básicamente, y reforzarla con la continuación de esos diálogos a nivel de comunidades. Acabo de hablar de eso aquí en el Foro de Doha, como un ejemplo de que a pesar de que los tiempos han cambiado en materia de comunicación, a pesar de que contamos con las redes sociales, la tecnología y que durante las protestas en Ecuador, por ejemplo, la mayoría de la gente utilizó esos medios para informarse. Lo cierto es que nada va a ser mejor que la conversación directa entre grupos de personas. Y eso es lo que hicimos y eso es lo que nos permitió hoy, a diferencia de otros países de la región y del mundo, poder volver a una normalidad, ¿no? A una paz. La crisis la provocó un paquete de medidas económicas que fueron impopulares y que vinieron acompañadas también de una serie de rumores que a veces no hacían justicia a la medida per se, pero... Sí, no, eso es importante aclararlo y hoy tenemos la información mucho más a la mano y mucho más confirmable después de que todo esto pasó. Evidentemente sabíamos que era una medida que no era popular, pero nosotros no estamos para hacer lo popular sino lo correcto. Ese es el deber de un mandatario, hacer lo correcto por encima de lo popular. Y es difícil, porque en política hay elecciones y claro, ningún político quiere hacer lo correcto sino lo popular. Yo siempre tomo el ejemplo de un padre de familia, porque la gente dice, ¿cómo lo popular no va a ser correcto? No, por supuesto que en casos no lo es. Mi hijo quisiera faltar al colegio y comer dulces todos los días. Yo sería el papá más popular con él si se lo permitiría, pero no es lo correcto, ¿verdad? Cuando tenga 18 años tengo un hijo diabético y bruto. Entonces lo importante es hacer lo correcto en la vida. El Ecuador tiene hace 45 años una política de subsidios que el presidente Moreno es el primero en enfrentarla. No ahora en octubre, desde el año pasado, cuando eliminamos el subsidio al combustible premium, a la super, y eliminamos la mitad del subsidio del combustible extra. Y lo hicimos sin mayores sobresaltos, lo hicimos y no ocurrió lo que la gente advertía, las olas de inflación, etcétera. Todo lo contrario, la gente entendió que era necesario, ¿sí? Hoy lo que quisimos fue dar el paso definitivo en esa materia en el mes de octubre, porque esta es una política económica fallida. Fallida porque no trae beneficio social, no trae beneficio económico y peor va a traer beneficio ambiental. Entonces, si no tiene esos tres elementos, ¿para qué la mantienes? Es una política que beneficia a los que más tienen, no a los que más necesitan. Y tristemente fueron los que más necesitan, las comunidades rurales, algunas, no todas, indígenas del Ecuador, las que salieron a manifestarse. Usted decía, es impopular, sí, pero se manifestó un grupo de la población. El resto de la población puede ser que le molestó, puede ser que crea que el gobierno le fastidió, pero entendía que era necesario y que es una de las pocas alternativas que tenemos como país para lograr un verdadero desarrollo. Es decir, destinar esos recursos, en vez de quemarlos en diésel, en gasolina, usarlos en verdadero desarrollo, una parte, la otra parte evidentemente para el equilibrio fiscal. Entre los errores que ha atribuido usted a esa crisis, la falta de diálogo, una comunicación deficiente y noticias falsas. Esa fue la más importante, porque cuando llegaba yo a las comunidades a hablar con los protagonistas de las manifestaciones, les preguntaba, ¿cómo les afectó a ustedes la decisión del gobierno? ¿Por qué salieron a manifestarse? Me dijeron, vean, eso no es lo más importante, vicepresidente. Nosotros no tenemos carro, nosotros no usamos el combustible para la agricultura. Les preguntaba, ¿quién de ustedes ha salido, después de 45 años de políticas de subsidios, de la pobreza gracias a esta medida? Levante la mano. Nadie. Entonces, evidentemente tampoco van a salir en los próximos 45 años si seguimos haciendo lo mismo. La principal razón, les decía, ¿por qué salieron si esto no les molesta tanto? Porque ustedes le dan bono a los migrantes venezolanos de $100 y nosotros no podemos tolerar que nos quiten un subsidio para darle a extranjeros. Le digo, señores, eso no es verdad. Pero claro, las noticias falsas, que hoy son uno de los principales enemigos de los mandatarios y de las autoridades en general y de la gente, porque nosotros debemos de vivir en base a la verdad, no en base a la mentira. Las noticias falsas son
pseudo periodismo que encuentra, busca algún tipo de prejuicio que tú tengas y te lo disfraza de noticia, hablando de eso. Entonces, por supuesto que en la región, en Colombia, en Ecuador, en Perú, el tema de migración venezolana es un tema sensible. Ha sido una migración masiva en muy corto tiempo. Entonces es difícil socialmente administrar esa situación, ¿verdad? ¿Quién estuvo detrás de esas noticias falsas? Bueno, yo no tengo que hablarlo. Usted vea, ellos mismos anticiparon, el señor Maduro, el señor, ¿cómo se llama?, Cabello, anticipaban lo que ellos ahora llaman las brisas bolivarianas. ¿Qué son? Un montón de mentiras para desestabilizar. No, ¿cuál es el propósito? Vender la idea de que si no gobierna el socialismo del siglo XXI, que es lo que nos dejó como está, que es lo que tiene a Venezuela como está, que es lo que ha causado que 6 millones de venezolanos en un año y medio busquen refugio en el resto de la región. Es lo que nos ha dejado en la región una situación complicada. Ellos quieren vender la idea que si ellos no gobiernan, sencillamente hay inestabilidad o incertidumbre. No es así. Y evidentemente tenemos que prepararnos mejor para combatir las noticias falsas. ¿Está el país ahora calmado? No, por supuesto, y gracias a Dios. Yo creo que a pesar de tener la razón nosotros en tomar una decisión que es fundamental, que va de acuerdo con los compromisos de París, que nos permitía tener más desarrollo social, a pesar de aquello, siempre va a ser mejor tener paz que tener la razón. Así se lo digo con todo respeto. ¿Quién estuvo detrás de la violencia? Bueno, están identificados y judicializados, algunos de ellos inclusive detenidos. Pero usted vea, una cosa es protestar, y yo se los dije durante las protestas, quieren manifestarse. Yo les garantizo, les organizo la seguridad, si quieren hasta los acompaño. Pero otra cosa es salir a destruir, amenazar y secuestrar, inclusive cientos de miembros de la fuerza pública, lanzarles bombas incendiarias a su propio cuerpo, vivos. Perdóneme, eso no es protestar. Eso es terrorismo, dejar ciudades sin agua 4 días. Eso es terrorismo, eso merece todo el peso de la ley. Mujeres, policías secuestradas, amenazadas con violencia sexual. No hay derecho. ¿Cuál fue el peor momento para usted de esa crisis? No, todos los días fueron complejos, yo se lo digo. En lo personal, ¿qué le dolió? No, ver a los ecuatorianos enfrentarse entre ecuatorianos, ver a ecuatorianos hacerle daño a ecuatorianos, ver a gente salir a manifestarse, en muchos casos forzadas por una mal llamada justicia indígena, porque eso es una mala interpretación de un comportamiento ancestral, de que si no sales a manifestarte te expulso de la comunidad o te dejo sin agua. Por Dios, eso va en contra de los derechos humanos de esos individuos. A mí se me apena que entre ecuatorianos nos hagamos daño, cuando es son muchos más los desafíos comunes que tenemos, que nos deberían de unir, erradicar la pobreza, la inequidad, lograr un desarrollo sostenible. Eso es lo que nos debe de unir a los ecuatorianos, tener educación, salud. Entonces en el Ecuador no hay tiempo para perder peleando, y ese es el mensaje final de todo esto. Nosotros tenemos una tarea que hacer. Pasaron muchos años y todavía no hemos resuelto. Imagínense, debemos de ser de los pocos países en el mundo que siguen subsidiando combustibles fósiles. Es una barbaridad. ¿Hubo violencia excesiva por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Vea, más bien nos critican de lo contrario, porque evidentemente en ningún momento, y por disposición del presidente de la República, y gracias a Dios, se utilizó fuerza letal o armamento letal. Más bien nos critican de que la policía fue demasiado y las Fuerzas Armadas demasiado contemplativas. Yo prefiero que sea así, porque principalmente ese debe de ser el elemento que hoy nos permite reconciliarnos y construir paz. Hubieron víctimas, hubieron heridos, por supuesto, de lado y lado, pero en ningún momento se utilizó armamento letal y eso es importante. ¿Qué error cometieron? Errores se cometen muchos y siempre, pero lo importante es corregirlos. Yo creo que nos faltó explicar mejor que esta política económica, como hoy ya lo hemos hecho, no tiene sentido, es totalmente anacrónica, y sobre todo nos faltó explicar los paquetes de compensación que iban a recibir los más pobres, incremento en las transferencias monetarias directas de $15, incremento en la inversión para el desarrollo rural, fondos de crédito subsidiado para el desarrollo agrícola. Todo eso nos faltó explicarnos. ¿Cómo valora el comportamiento que ha tenido el expresidente Correa? Yo creo que ojalá pueda yo también en algún momento ser ejemplo de aquello. El día que uno sale de este oficio, él ya no puede volver a ser presidente del Ecuador. La gente votó porque la reelección sea una sola vez. Él fue presidente durante 10 años. Yo creo que uno tiene que, cuando sale de este trabajo, buscar un rol más de guía, más de un liderazgo, si usted quiere, desde las experiencias vividas, inclusive reconocer errores, ¿ya? Pero hace política, proselitismo, partidaria. ¿Ha sido incendiario Correa? Ese puede ser un término que aplique. Yo insisto, espero cuando yo esté en la misma situación como ex vicepresidente del Ecuador, poder jugar un rol más conciliador, porque los líderes de un país deben de jugar ese rol, conciliar
y liderar objetivos comunes, no destruir, no dañar. Nosotros necesitamos más de lo otro. Hablando de la oposición, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo esta semana que cree que están, comillas, en grave riesgo los derechos a la vida e integridad de 3 políticos afines al correísmo en Ecuador. Es curioso porque si usted recoge las expresiones del correísmo sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no entiende por qué han ido a buscarlo. En todo caso, nos alegra, nosotros mismos hemos invitado a todos los entes internacionales a que revisen y lo que han pedido es que mejoremos sus condiciones en la cárcel, lo cual vamos a hacer con mucho agrado. ¿Qué tipo de mejoras? Están revisando posibles traslados o atención al ser, en algunos casos, líderes políticos, algún tipo de seguridad adicional. ¿Se les está dando privilegios por ser correístas respecto a otros presos similares? Entiendo que el informe de la comisión lo que dice es que al ser estas personas de un perfil muy alto, deberíamos de tener un poco más de cuidado. Evidentemente la situación carcelaria en el Ecuador es compleja para la mayoría de los reos y eso también es algo en lo que tenemos que trabajar en términos generales y le agradezco el comentario porque se trata de los derechos humanos de todos, no solo de quienes pertenecen a un grupo, ¿no? Pero sin embargo, al tener nosotros estas recomendaciones, sí las vamos a tomar con responsabilidad y vamos a actuar en ese sentido. Hablando de la CIDH, esta semana también señalaron la responsabilidad que tuvieron los militares ecuatorianos al no tomar medidas en la protección con el secuestro de los 3 periodistas que fueron asesinados. Ese informe todavía no lo he podido revisar, es un tema delicado que a todo el Ecuador le dolió mucho, fue el secuestro de periodistas que fueron a Colombia a hacer una cobertura justamente de este conflicto de fuerzas irregulares y todos ya sabemos cómo terminó esa triste historia. No he revisado todavía el documento, yo entiendo que las Fuerzas Armadas, hasta donde yo conozco, pidieron en su momento que se ingrese con la escolta de ellos y debo de revisar si es que eso fue rechazado por parte de los periodistas, y tú eres periodista, que normalmente buscan hacer un trabajo de este tipo en el anonimato o en la clandestinidad para poder llegar a este tipo de personajes, como en este caso ¿cómo se llama? Guacho. No he leído el documento, el anterior sí, por eso me refiero a aquel, no me gusta hablar sobre lo que no he revisado. ¿Están dispuestos a tomar medidas, si conviene, de ceses, si se confirma? Nosotros, si es que se confirma aquello, revisaremos y actuaremos en derecho como siempre. Hablemos de los venezolanos para terminar. El Ecuador el 26 de agosto impuso una llamada visa humanitaria para los venezolanos. ¿No es una restricción o una contradicción pensando en la situación en la que viven y que tienen que salir? Todos somos migrantes. El Ecuador es un país de migrantes. No, pero no es lo mismo. Todos somos migrantes, pero... No, véame a mí, todos hemos salido de algún lugar o venimos de algún lugar. Entonces, la situación venezolana es delicada. Lo que le quiero decir es que tenemos primero que manejar un lenguaje súper cauto, como gobierno también, porque hay mucha sensibilidad social con este tema, en el sentido de que en una economía, además que esté en una situación compleja, recibir en el caso del Ecuador 500.000 de migrantes, complica y genera cierta tensión social, que nosotros como gobierno queremos cuidar. ¿Qué hemos hecho? Esto a todos, inclusive a Colombia, Perú, nos tomó un poco de sorpresa. Nosotros en el Ecuador teníamos leyes migratorias, tenemos todavía muy laxas, por usar algún término, el presidente ha enviado una reforma, pero lo cierto es que nosotros como país también tenemos una cierta capacidad para atender de forma adecuada un número determinado de migrantes. Fíjese usted, antes de la migración venezolana que empezó hace 1 año y medio, 2 años, el Ecuador era el máximo país en número de refugiados en la región, con refugiados colombianos del conflicto armado colombiano. Eran 25.000 o 30.000. De repente 500.000. Para nosotros es importantísimo al menos llevar un registro de quiénes son, qué vienen a hacer al Ecuador y según eso poder actuar de mejor forma para su verdadera inclusión de ser el caso y si están de pasada, inclusive ayudarlos a llegar a otro país. Y luego en adelante revisar con nuevas leyes hasta dónde podemos restringir el ingreso al país. ¿Cree que ha fracasado la política internacional respecto de Venezuela al ver a Nicolás Maduro continuar en el gobierno? Lo que ha fracasado, como fracasó en todos los países donde se aplicó, es el socialismo del siglo XXI, incluido Ecuador. Si Ecuador era un tren directo a ese destino, nosotros lo que estamos haciendo es tratarle de cambiar el rumbo sin descarrilarlo. Es un destino de autoritarismo, de despilfarro, de corrupción, de populismo. Eso no sirve. Mientras gobiernas eres muy popular y después dejas el país desolado. Entonces lo que queremos es un gobierno responsable. No es un tema ni siquiera ideológico. Si uno es una persona, mi generación mucho no responde a ideologías. Es un tema de lo práctico, de lo pragmático, de lo racional, de lo justo. Vicepresidente Holzner, gracias por haber estado en el TN24. Muchas gracias, un gusto, Gustavo. Encantado. Y antes de terminar, nuestra recomendación cultural, como siempre. Si van a viajar a Qatar, no pueden perderse el Museo de Arte Islámico de Doha, un centro cultural dedicado al arte islámico que incluye obras que van desde el siglo VII al siglo XIX.
reunidos en un icónico edificio, obra del arquitecto estadounidense Ion Ming-Pei. Se inauguró hace 11 años e incluye diversos objetos, desde manuscritos hasta textiles. Situado en una isla artificial en un extremo de la bahía de Doha, el museo está rodeado por un malecón curvo que ofrece el entorno ideal para un edificio inspirado en una mezquita con formas geométricas sencillas, pensadas para disfrutar del arte. La colección, si bien no es muy extensa, sí lo es en calidad, con piezas de cerámica, metal y vidrio, además de manuscritos y textiles. Los objetos provienen de países como España, de donde vienen una interesante pieza de arte andalusí, Egipto, Irán, Turquía o incluso India. Con esta recomendación cultural terminamos hoy. Gracias por seguirnos, por la generosidad de su tiempo. Esperemos que hayan aprendido, como lo hemos hecho nosotros, de nuestros invitados. Mañana volvemos desde Washington. Que tengan feliz noche.